Muy bien. Aquí tenemos otra de las grandes mentiras. Los europeos engañaron a los indígenas para hacer que se aliaran con ellos, ¿sí? Para hacer que se aliaran con ellos y de esta manera arrasar a todos los pueblos indígenas que todavía se resistían. Falso, falso. Aquí nadie engañó a nadie, ¿sí? Aquí lo que hubo fue un juego de conveniencias, fue un juego un juego muy perverso, a veces sí podemos decirlo así, pero también fue un juego muy hábil, en el cual muchos personajes, muchos caciques, muchos principales indígenas, vieron la posibilidad de aliarse con estas personas nuevas y obtener así beneficios. Porque seamos sinceros, y así sé que con esto se me van a echar encima muchas personas aquí, y sobre todo personas que tienen muy arraigada la idea del buen indígena. Antes de la conquista, aquí no era idílico el asunto. No vivíamos en un paraíso. No vivíamos en un lugar donde todo era paz y tranquilidad. Había muchas y muy grandes diferencias, y a veces irreconciliables, entre las diversas culturas que habitaban lo que hoy es nuestro país. Principalmente las rivalidades más fuertes eran entre la Triple Alianza, Mexico, Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, con los pueblos purépecha de Michoacán y también con los Texcalteca de hoy Tlaxcala. Esos eran los pueblos que tenían más rivalidades con ellos. Y también algunos pueblos de lo que hoy es el norte de Morelos. Sin embargo, estas diferencias irreconciliables no explican por sí mismo todo lo que fue después la presencia europea en en lo que hoy es nuestro país a manera de alianza. Aquí hubo personas que voluntariamente se aliaron con los españoles y los apoyaron en sus proyectos de fundación, de evangelización, de establecimiento de nuevos poblados. Y eso es la realidad. No les podemos llamar traidores porque no tenían vínculos de lealtad política con nadie. Y en la siguiente lámina lo vamos a ver. Siguiente, maestra, por favor. Ahí tenemos la estatua de Conin, ¿sí? Tenemos la estatua de Conin, los que hayan visitado Querétaro conocerán muy bien esa estatua. Conin, bautizado posteriormente como Fernando de Tapia, ahí lo tenemos en la pantalla, fue un líder otomí que voluntariamente se alió con los españoles para fundar lo que hoy es la ciudad de Querétaro. Fue una persona que vivió hasta muy avanzada edad, un poco más allá de los 90 años, cuando la esperanza de vida de los indígenas no rebasaba los 52. Esta alianza que mantuvo con los españoles la hizo porque pues él era un próspero comerciante de semillas, de mantas y de otras mercancías y quiso seguir manteniendo esos mismos privilegios y vio la manera de acrecentarlos y mantenerlos si se aliaba con los españoles. Cosa que finalmente sucedió, les ayudó a establecer esta población, dada la gran influencia que tenía con la gente de los grupos otomíes de la zona. Se estableció la ciudad de Querétaro y evidentemente conservó todos sus privilegios. O sea que no podemos creernos esa idea de que los indígenas eran todos buenos, ¿sí? No podemos creer eso porque simplemente no hay indígenas buenos, no hay indígenas malos. Hay personas que ven oportunidades de generar un beneficio para ellos y la aprovechan. Y ese es el caso de Conin, que nunca lo hablan, que nunca lo mencionan en los libros de historia. ¿Por qué? Pues porque sería aceptar que sí hubo indígenas que se aliaron voluntariamente con los españoles para tener privilegios y tener a su misma vez indígenas a su servicio. Esa es la realidad. Y eso no lo va a aceptar ningún indigenista, ¿sí? Porque se cae inmediatamente todo su discurso de la opresión. Siguiente, maestra, por favor. Esto, y nada más como comentarios, Xochitl, los comentarios que estamos teniendo en el chat es que qué gusto estar escuchando la verdadera historia de una persona que es indígena y que conoce la realidad de los pueblos indígenas. Entonces, de verdad, una vez más, siempre que vienes es espectacular el programa, vamos a darle, pero nada más quería comentarte lo que están comentando en el chat. Los chairos, haz de cuenta que no existen, pero lo demás, la verdad es que la gente está muy contenta.
Sí. Gracias, maestra Tlazocamati a todos. Vemos esta idea reforzada también en el asunto de las mujeres. Nos han metido hasta el cansancio la idea de que las mujeres indígenas fueron avasalladas, violadas, fueron sometidas, reducidas a la esclavitud, y no es tal, no es tal. En primer lugar, porque la esclavitud indígena estaba prohibida por las leyes castellanas. No se puede esclavizar a ningún indígena de acuerdo con la disposición de la corona española. En la práctica, pues a lo mejor había otras situaciones bastante vergonzosas, pero no hay indígenas que estén esclavizados. Y sí hay indígenas que son muy poderosos aún después de la conquista. Y fue el caso de Isabel Moctezuma, la famosa Tecuixpo, la hija menor de Motecuzoma Xocoyotzin, ahí la vemos en pantalla. Fue esta muchacha la que estaba casada ya con Cuauhtémoc, ¿sí? Y que después del 13 de agosto de 1521 se separa de su marido, y pues su destino fue bastante tortuoso porque, pues bueno, primero intentó Hernán Cortés tener descendencia con ella, ¿sí? Tuvo una hija con ella, después la casan con otros personajes españoles y finalmente va a parar a España, donde es reconocida con todos los privilegios de nobleza allá en España. Y hasta el momento sus descendientes tienen títulos de nobleza allá. Tuvo una encomienda muy grande, o sea, estoy hablando de territorios bajo su poder bastante considerables, que fue todo el señorío de Tacuba, que iba desde lo que actualmente es Tacuba en la Ciudad de México hasta todo el territorio de lo que hoy es el municipio de Tlalnepantla. Todo eso era posesión de Isabel Moctezuma y tenía indígenas a su servicio. Entonces eso tira por tierra ese discurso de opresión y de violencia hacia las mujeres. En la otra imagen tenemos ahí a una mujer indígena también, dicen ahí una india cacica, descendiente de Chimalpopoca, ¿sí? Es una indígena, ahí la vemos ataviada muy ricamente, tiene joyas que ni siquiera la virreina tenía en ese momento, está ataviada también con telas bordadas de manera muy suntuosa, y está así porque va a entrar al convento, ¿sí? Va a entrar al convento en el cual pues está reservado para indígenas nobles, como les llaman ellos. Es decir, que esta muchacha pertenecía a una familia que sí tenía privilegios sociales y económicos aún después de la conquista. Esto nos da a entender que sí hubo indígenas que tenían privilegios, que no todos estaban oprimidos, que no todos estaban sojuzgados, y eso nunca lo van a decir en los libros de historia oficial. Nunca. Pero esa es la realidad. De hecho, aquí, saludos Alfredo, dice, bravo desde España, por fin se dicen las cosas como fueron. Aquí es. Siguiente, por favor.